de El Chavo Félix, lo que se halló en su residencia dejó sin palabras incluso a los agentes más experimentados. ¿Qué fue lo que descubrieron? Quédate hasta el final del video para conocer todos los detalles. Después del operativo que culminó con la detención de Juan Carlos Félix Castellum, alias El Chavo Félix, las autoridades procedieron a realizar una inspección minuciosa en las propiedades vinculadas a él, incluyendo su vivienda principal en el poblado de Quilá, Sinaloa. Lo que en un principio parecía una rutinaria recolección de pruebas para fortalecer los cargos en su contra, pronto se convirtió en un hallazgo perturbador que dejó atónitos a todos los presentes. La casa, que desde fuera aparentaba ser una residencia modesta y discreta, escondía un lado oscuro que revelaba la profundidad del mundo criminal en el que El Chavo Félix había operado y prosperado. El allanamiento comenzó al día siguiente de su arresto, cuando un equipo de fuerzas especiales, junto con agentes de la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, llegaron a la propiedad ubicada en una zona aparentemente tranquila del pueblo. Los vecinos, acostumbrados a ver vehículos de lujo y movimientos sospechosos alrededor de la casa, observaban a distancia mientras los agentes forzaban las puertas y aseguraban el perímetro. Lo que encontraron en el interior fue mucho más que simples evidencias de actividades delictivas. Al cruzar la entrada principal, los agentes notaron de inmediato que la vivienda estaba equipada con sistemas de seguridad avanzados. Cámaras de vigilancia y monitores estaban instalados en cada rincón, permitiendo a El Chavo Félix observar los alrededores en tiempo real. Además, las puertas y ventanas estaban reforzadas, lo que indicaba que anticipaba posibles ataques o incursiones. Aunque estas medidas de seguridad son comunes entre figuras del crimen organizado, lo que descubrieron más allá de la fachada inicial fue lo que realmente impactó a todos. El primer indicio de que algo más siniestro se ocultaba en la casa surgió en una habitación del segundo piso que parecía ser una oficina personal. Allí, los agentes encontraron documentos detallados que registraban las operaciones financieras de la organización, desde rutas de tráfico de drogas hasta sobornos pagados a funcionarios públicos y fuerzas de seguridad. Aunque este tipo de registros no es inusual, lo que destacó fue el nivel de detalle y la frialdad con la que estaban organizados. Cada transacción estaba documentada con nombres, fechas y cantidades, dejando claro que El Chavo Félix manejaba sus negocios con una precisión casi obsesiva. Sin embargo, también encontraron listas de personas marcadas como conflictivas o prescindibles, lo que sugería decisiones letales tomadas en nombre de la organización. La inspección continuó hacia las habitaciones privadas, donde los agentes descubrieron un vestidor lleno de ropa de diseñador, relojes de lujo y accesorios que contrastaban con la imagen discreta que proyectaba en público. Pero lo más perturbador estaba escondido detrás de una puerta camuflada que, a simple vista, parecía ser parte de la pared. Al abrirla, los agentes encontraron un sótano al que se accedía por unas escaleras estrechas. Lo que había allí fue suficiente para helar la sangre de todos los presentes. El sótano estaba dividido en varias secciones, cada una más inquietante que la anterior. En una parte había una celda improvisada con barras de acero, dentro de la cual se encontraban cadenas, esposas y grilletes. Aunque no había nadie en ese momento, las marcas en las paredes y el suelo sugerían que el lugar había sido utilizado para retener a personas contra su voluntad. Las condiciones eran deplorables. El aire era pesado, con un olor a humedad y encierro que evidenciaba que los prisioneros habían sido mantenidos en circunstancias inhumanas. Este descubrimiento llevó a los agentes a sospechar que El Chavo Félix no solo era un operador financiero, sino que también estaba directamente implicado en secuestros y torturas.
Otra sección del sótano estaba dedicada a lo que parecía ser una sala de reuniones clandestinas. Una mesa de madera maciza rodeada de sillas ocupaba el centro del espacio, mientras que las paredes estaban cubiertas con mapas y fotografías. Muchas de las imágenes mostraban a personas identificadas como enemigos o competidores de la organización, junto con notas que detallaban sus movimientos, hábitos y posibles puntos débiles. Este cuarto parecía ser el lugar donde se planificaban operaciones para eliminar amenazas o consolidar el control territorial. Lo más inquietante se encontró en una habitación separada dentro del sótano. Allí, los agentes descubrieron una colección de objetos que iban desde armas automáticas hasta imágenes y símbolos asociados con rituales esotéricos. En una esquina había un altar improvisado adornado con velas, figuras de santos populares en la cultura del narcotráfico y recipientes que contenían lo que parecían ser restos animales. Este espacio daba la impresión de que el chavo, Félix, creía en una especie de protección espiritual para sus actividades, combinando prácticas religiosas con un oscuro simbolismo que reflejaba su necesidad de controlar todos los aspectos de su vida y sus operaciones. En el resto de la casa, los agentes encontraron más evidencias que consolidaron la imagen de el chavo Félix como un hombre que operaba con una mezcla de cálculo frío y brutalidad. Había una colección de teléfonos celulares, muchos de ellos con líneas activas y programados con números de contactos que aún no habían sido identificados. También descubrieron cajas fuertes escondidas detrás de paneles en las paredes, algunas de las cuales contenían grandes cantidades de dinero en efectivo, lingotes de oro y documentos de propiedad de bienes inmuebles en diferentes estados de México. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un conjunto de videos encontrados en un disco duro oculto en una de las oficinas. Al revisarlos, los agentes descubrieron grabaciones que mostraban interrogatorios y torturas llevados a cabo por miembros de la organización. Aunque el chavo Félix no aparecía directamente en estas grabaciones, era evidente que las acciones documentadas estaban relacionadas con las decisiones y el control de la célula criminal que lideraba. Estas imágenes no solo reforzaron la gravedad de los cargos en su contra, sino que también ofrecieron una visión escalofriante de las tácticas utilizadas para mantener el poder y la disciplina dentro del grupo. La magnitud de lo revelado en su hogar no solo fortaleció los cargos en su contra, sino que también ofreció un vistazo aterrador a la escala de las atrocidades y el nivel de brutalidad que había empleado en su ascenso dentro del mundo del crimen organizado. El general encargado del operativo, una figura reconocida por su firmeza y compromiso en la lucha contra el narcotráfico, ofreció declaraciones a la prensa ese día. Frente a un enjambre de cámaras y periodistas, el general, vestido con su uniforme impecable, apareció en una conferencia de prensa improvisada en las instalaciones del Comando Central. Su expresión era grave y el ambiente estaba cargado de expectación. Sabíamos que este hombre era un operador financiero clave en el manejo de los recursos que alimentaban actividades ilícitas, pero lo que encontramos demuestra que su influencia y su crueldad alcanzaban niveles que incluso nosotros no imaginábamos, declaró el general. Detalló algunos de los hallazgos, como las celdas improvisadas en el sótano, las listas de objetivos marcados para eliminación y las pruebas audiovisuales que vinculaban directamente a la organización con actos de tortura y asesinato. Estamos ante un hombre que no solo manejaba dinero sucio, sino que también supervisaba y facilitaba actos de violencia extrema. Este individuo se convirtió en una pieza clave para mantener la maquinaria de terror que su organización desplegaba en esta región, añadió el general, visiblemente conmovido. La declaración que capturó la atención de todos fue cuando el general afirmó con contundencia: «Les puedo asegurar algo. Este hombre se va a pudrir en la cárcel. No habrá excusa, no habrá salida para él.
Lo que hizo no tiene perdón. Las vidas que arruinó, las familias que destrozó, todo eso será su condena. Las palabras del general provocaron reacciones encontradas entre el público y los analistas de seguridad. Para algunos fue un mensaje contundente de que las autoridades estaban dispuestas a tomar medidas firmes contra figuras importantes del crimen organizado. Para otros, la promesa de que el Chavo Félix se pudriría en la cárcel reflejaba un enfoque punitivo que, aunque necesario, no abordaba las raíces más profundas del problema, como la pobreza, la desigualdad y la corrupción que permiten que estas estructuras criminales prosperen. Desde el momento en que cruzó los portones de la prisión, las autoridades penitenciarias parecían haber decidido que el Chavo Félix no solo debía ser castigado legalmente, sino también sufrir las consecuencias físicas y psicológicas de su caída. Su llegada a la prisión fue un espectáculo en sí mismo, escoltado por un convoy de vehículos blindados y una docena de guardias armados. Sin embargo, una vez dentro, la atmósfera cambió drásticamente. Los guardias y el personal penitenciario parecían dispuestos a aprovechar cualquier oportunidad para humillarlo y recordarle que, a pesar de su infame reputación, ahora era solo otro recluso más. Desde castigos físicos hasta tareas degradantes, el Chavo Félix fue sometido a un trato brutal que erosionó su confianza y arrogancia. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des un me gusta para seguir haciendo más contenido como este. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día y nos vemos en la próxima.